Por supuesto, este es Frederick y Rosemary West, una pareja feliz, padres de muchos hijos, pero también asesinos en serie que crearon su propia cámara de tortura, donde torturaban y mataban a jóvenes chicas. Esta es la historia de una pareja que creó y destruyó la misma idea de familia. Siéntate cómodamente, queridos, porque esto es muy aterrador. El abuso es ese mismo monstruo que, cuando la infancia, ha influido mucho en la formación de monstruos justos en el futuro. También comienza desde el principio. Fred West nació el 29 de septiembre de 1940 en el pequeño pueblo de Much Marcle, Inglaterra, en la familia de los pobres trabajadores agrícolas, Walter y Daisy West. En 10 años, la madre de Fred dio a luz a 9 niños, de los cuales solo sobrevivieron 6, y Fred era el mayor de ellos. Como dije, los West eran muy pobres, y proporcionar para la familia era una tarea extremadamente difícil para ellos, con la que no podían lidiar. Hubiera estado bien si la falta de dinero se compensara con respeto y cuidado por sus hijos, pero ese no era el método de los West. Desde una edad temprana, los niños aprendieron que para sobrevivir debían trabajar sin descanso. Fred y sus hermanos recolectaban trigo y cazaban conejos, mientras que sus hermanas recogían hierbas y bayas. El padre de Fred era un fanático disciplinario que intentaba controlar cada aspecto de la vida de su familia. Por otro lado, su madre consentía a sus hijos, sobre todo a Fred. Ella siempre lo acompañaba a la escuela, incluso cuando el chico ya era lo suficientemente mayor para ir solo. Cuando tenía 12 años tuvo su primera experiencia sexual, junto con su propia madre. Según sus palabras, en su familia esto se consideraba normal. El padre constantemente dormía con sus propias hijas, al igual que la madre dormía con Fredo. ¿Es esto una mierda? Es una mierda. A los 15 años dejó la escuela y comenzó a trabajar en una granja local. Tras 2 años, acabó hospitalizado por un grave accidente de moto. Fred sufrió una conmoción cerebral y estuvo en coma durante 8 días. Después de recuperarse, volvió al trabajo. Pero ahora, constantemente le seguían episodios de agresión violenta. Pero 2 años después, Fred sufrió un accidente automovilístico y quedó inconsciente nuevamente, aunque esta vez solo por 24 horas. Aún así, Fred West, a sus 20 años, solo tenía detrás de él abuso sexual y psicológico por parte de sus padres, lo que para él se había convertido en la norma. La constante falta de dinero se convirtió en un complejo de productividad, donde trabajar constantemente es necesario para sobrevivir. Y también un grave trauma cerebral físico, que agravó todo lo mencionado al doble o incluso al triple. También hace poco que en esta ciudad lo arrestaron por primera vez. Quizás sería más preciso decir que lo arrestaron por primera vez a los 20 años, no antes. Adge estaba lejos de lo que consideramos adecuado. A los 20 años fue acusado de abusar de una niña de 13 años, su hermana, quien hasta entonces había estado escondida de él. Oh, y la historia de hoy. Cuando la policía interrogó a Fred, admitió tranquilamente que no solo había estado abusando de su hermana durante varios años, sino también de otras chicas de su edad. Pero lo que más desconcertó a la policía fue su pregunta: ¿no lo hacen todos? Al final, la hermana de Fred se negó a testificar contra él en la corte, y el caso se cerró sin una conclusión lógica. A los 21 años, Fred comenzó a salir con Catalina Costello. La chica se convirtió en prostituta y ya había sido vista por uno de sus clientes. A pesar de ello, la joven pareja se casó ese año. Después se mudaron a la ciudad de Coatbridge, donde Catherine dio a luz a su hija, Carmen. Debido a que la niña era de raza mixta, la pareja no quería reconocerla como suya, por lo que le dijeron a todos que su hija había muerto al nacer y que Carmen la habían adoptado en lugar de la hija fallecida. Al año siguiente, 1964, Catherine dio a luz a su primera hija con Fred, una niña llamada Ana María. Durante este tiempo, el señor West fue conductor de camión para Morozov. Y para ser exactos, el mismo Morozov, el comerciante de criptografía, frecuentemente retratado como el villano principal en Las Pesadillas. Adiviné de inmediato quién era el señor Mercedes. Si no has visto o leído la historia, hazlo. Así es. Luego, se sospechó que la furgoneta de Fred fue robada para engañar y secuestrar niños. Pero no encontraron pruebas concretas de esto. Su carrera aquí terminó con el asesinato de un niño de 4 años que Fred mató en esta misma furgoneta. No es imposible, pero quién sabe. Ahora, para escapar de la maldición, se llevó a su familia y se mudó a un lugar de caravanas lo más rápido posible. Un lugar donde viven en casas rodantes. Con ellos se mudaron la amiga de Catherine, Anne McFall, y la niñera de los niños, Isa McNeil. La última pregunta desconcertó a las mentes donde los niños vivían como bestias, no como criaturas. En 1966, la amiga y la niñera se fueron de Fred debido a su constante agresión sexual.
Pero la señora McFall se quedó con Fred porque se había enamorado de él y pronto se casó. Ella misma se convirtió en la primera víctima conocida de Fred West. En el 8º mes de embarazo, Anne McFall desapareció. Como se supo después, Fred West asesinó a la mujer, desmembró su cuerpo, extrajo el feto y enterró los restos en el jardín, excepto los dedos, manos y pies. Los dejó como trofeos. Después del asesinato, continuó viviendo como antes. Trabajó en varias construcciones, pero lo despedían constantemente por sus robos. Catalina se visitó a los niños una vez cada pocos meses. Pero en su última visita, la madre transfiere todos los derechos de cuidado de la casa a sus hijas Fredova. El mismo Fredova, de quien ella misma huyó debido a constantes abusos. Ahora este individuo perturbado y mentalmente inestable se ha convertido en el único cuidador de 2 niñas. Y esto claramente no iba a terminar bien. Fred Olosiak no duró mucho y pronto encontró una versión femenina de sí mismo, Rose Leck. ¿Quién es ella? La versión femenina de Fred. Bueno, Rosemary Leck nació el 29 de noviembre de 1953 en la ciudad de Northamy, que también está en Inglaterra, en la familia de William y Daisy Leck. Su madre luchó con una depresión crónica, que fue tratada constantemente con terapia de electrochoque, incluso durante el embarazo. También se teoriza que esto pudo haber afectado el desarrollo de su hija, incluso antes del nacimiento. William Lutz tenía esquizofrenia y era propenso a la violencia, incluyendo abuso sexual hacia sus hijas mayores. ¡Oh, mierda! Rose consideraba esto como algo normal. No es sorprendente que ella misma comenzara a abusar de sus hermanos menores, que tenían alrededor de 8 o 9 años. Para Rose, esa vida familiar era normal. Pensaba que otras familias hacían lo mismo, igual que Fred. Bueno, todos los chicos de 20 años abusan de las chicas de 13 años. En 1968, Rose conoció a Fred West por primera vez en una panadería donde trabajaba en ese momento. En ese momento él tenía 27 y ella 15. La diferencia de edad no pareció incomodar a Fred, sino todo lo contrario. Quizás él veía a Rose como una presa fácil, pero resultó que había mucho en común entre ellos. No es una víctima, sino una compañera. Cuando Fred comenzó a presionar para una relación más íntima, por así decirlo, la chica no solo se resistió, sino que incluso le sugirió nuevos y más sofisticados caminos para obtener satisfacción. Con ese conjunto de deseos y desviaciones compartidos, no sorprende que la pareja comenzara a encontrarse muy rápido. Todo ocurrió repentinamente, como si hubiera sucedido, y a la vez no. Rosemary a menudo se quedaba en el tráiler de Fred y soñaba con los fragmentos de Ana María. Pronto dejó su trabajo en Kremnitsa y comenzó a trabajar como niñera para las hijas de su novio. El padre de Rose detestaba a Fred. Incluso llamó a los servicios sociales para que colocaran a la niña en un hogar para jóvenes problemáticos. Pasó poco más de 3 meses allí, hasta su 16 cumpleaños cuando la liberaron. Entonces Fred y Rose comenzaron a vivir juntos. Como representantes de posiblemente las peores familias de Inglaterra en ese momento, estos dos crearon su propia familia con valores familiares normales para ellos en la infancia. Así es como se veía el desastre al principio. En 1970, Rosemary se dio cuenta de que estaba embarazada de Fred. Por eso, comenzó a odiarla aún más y la castigó para que no volviera a su casa. Sin embargo, Rose no se preocupó demasiado. Fred, Charmen y Anna Mori se mudaron a un apartamento en Midland Road, 25 en la ciudad de Gloucester. En otoño de ese año, Rose tuvo a su primera hija, Hazer. Después, Fred fue encarcelado nuevamente por robo en el trabajo, esta vez por 6.5 meses. A sus 18 años, Rose se quedó sola con 3 hijos y comenzó a castigar severamente a Charmen y a Anna Mari. Insistió en llamarla mamá, aunque solo había una diferencia de edad de 10-11 años entre ellas. Sea lo que sea, llamar a Rose mamá adoptiva o madrastra era muy difícil. Los niños realmente rechazaban a la niña, especialmente Charmen, que era muy obstinada y se negaba a llorar o pedir perdón. Cuando Rose intentaba provocarla, Charmen se mantenía firme y la despreciaba. En marzo de 1971, Charmen fue hospitalizada por una herida de bala en la nariz. Rose explicó esto como un desafortunado accidente en casa, pero poco después la chica desapareció en principio. Los vecinos comenzaron a preguntarle a Rose dónde estaba Charmen y recibieron la respuesta de que su madre biológica la había llevado. El cuerpo de Charmen estaba escondido momentáneamente en el sótano de su casa, pero no permaneció allí por mucho tiempo. El 24 de junio, Fred West salió de la cárcel y regresó a casa. Y lo primero que hizo cuando se enteró de la muerte de su supuesta hija fue desenterrar su cuerpo desnudo en el patio trasero, habiendo cortado sus dedos de las manos y los pies antes de eso. No le molestó ni el hecho de la muerte del niño, ni el hecho de que ella murió a manos de su hija. Entonces Fred le contó a Rose sobre sus crímenes pasados. La pareja encontró otra pasión común, el incesto.
En agosto de 1971, Catherine llegó a Fred para revisar a sus hijos. Fred solo pudo ver a una de sus hijas. Mientras la mujer mantenía la calma, él la asfixió en su coche. Después de lo cual, según el escenario, desmembró el cuerpo, se llevó los dedos y los enterró en el jardín. Cerca de su última víctima, Anne McFall, después de la muerte de su esposa, a través de varias maquinaciones, Fred cambió su estado en los documentos a soltero. El 29 de enero de 1972 se casó con Rose. Poco después, la pareja se mudó a un edificio fortificado en la calle adyacente, Cromwell Street 25, que más tarde se haría famoso como la Casa de Torturas y Muertes. El 1 de junio, Rose dio a luz a su segunda hija, a quien llamaron May June desde su nacimiento. En los próximos 11 años, Rose tendrá 8 hijos más, de los cuales al menos 3 no serán de Fred. Abby comprará una casa en la ciudad. Los West comenzaron a buscar formas de ganar dinero, y, de hecho, los encontraron rápidamente. Inicialmente, rentaron cuartos en el segundo y tercer nivel de su edificio, obteniendo ingresos pasivos. Pero eso no bastó. Entonces Fred construyó el cuarto de Mandy en el ático. En ella, Rose comenzó a ofrecer servicios íntimos bajo un seudónimo. La habitación estaba bien equipada. Una gran cama, un espejo para observar la habitación contigua y una lámpara especial que se iluminaba en rojo cuando Mandy tenía un cliente. Y, por supuesto, advirtió a los niños que no podían entrar en la habitación de la madre. Fred siempre quiso que su hermano tuviera más clientes. Incluso publicó anuncios y servicios en el periódico local. Pero no era nada como una primus a su lado. Rose, con su psicopatía, ninfomanía y sadismo, estaba muy contenta de tener un trabajo similar al de su madre. Aceptado, según la mayoría de las fuentes. Fred disfrutaba tanto de este negocio que a menudo se jactaba de ello, ya sea en la sala de estar o incluso participando en él. Además de los clientes de Cream, Rose también solía tener sus propios clientes de ambos sexos. Durante el sexo con mujeres, Rose se mostraba como una sádica que obtenía satisfacción del dominio total. Bestie recopiló toda una colección de palabras que garantizarían su dominio sobre sus parejas sexuales. Estos eran mordazas, vendajes, juguetes, fotos y videos de abuso sexual, incluyendo a menores, y hasta con animales. Todo esto se reducía a una cosa: la obsesión de Fred y Rose de someter y dominar a las mujeres, que maduró, simplemente en un frenesí de violencia. Como puedes imaginar, el ambiente en la casa se parecía más a un burdel que a un hogar familiar. Alrededor de los 7 años, los niños eran forzados a realizar tareas domésticas y se les castigaba duramente si no las cumplían. La señora Rose era la que principalmente abusaba físicamente de los niños. Podía golpear a cualquiera de ellos simplemente porque estaba de mal humor. Incluso Fred probablemente sufrió esto más de una vez. Al mismo tiempo, comenzaron a preparar su sótano, que llamaban de manera patética el submundo. De hecho, para los clientes especiales que no querían dejar ir vivos. Así lo describían y probaban en sus propios hijos. En agosto de 1972, Fred y Rose se adentraron en el sótano con Anna Marie, donde obligaron a la niña a quitarse la ropa. Rose la sostuvo mientras Fred se cernía sobre la niña. Rose lo explicó de esta manera: Me duele, pero todos lo hacen. Es el trabajo de un padre. No te preocupes, no le digas a nadie sobre esto. Después de tales eventos, los torturadores subterráneos podrían buscar una nueva víctima para ellos mismos. La víctima fue 17 años que vivía con ellos por un tiempo, pero no por mucho. Solo cuando notó que la acosaban, se volteó y se alejó. Pero no se rindieron tan fácil. La persiguieron y le pidieron que regresara, pero la dejaron en el sótano. La ataron y dejaron a merced de su bestia interior. Durante 2 días, golpearon, torturaron y amenazaron de muerte a la chica. Pero luego le pidieron que volviera a trabajar como niñera. Carolina vio la oportunidad de escapar, así que esperó la propuesta. Ella trabajó para ellos varios días más y, a la primera oportunidad, escapó por la puerta trasera del edificio, o quizás por la salida trasera. Arrestaron al sospechoso por asalto, lesiones corporales y secuestro. Ante el tribunal, Carolina decidió que no podía testificar contra ellos, y todos los cargos fueron retirados. Estuvo muy cerca de rendirse y dejar que estos monstruos la atormentaran por el resto de su vida. Pero salieron libres y dieron una lección importante. No se puede permitir que las víctimas se queden en silencio. En abril de 1973, Linda Goff apareció en el edificio de la calle Cromwell. La joven de 19 años tenía romances con 2 de sus inquilinos. A menudo los visitaba por la noche y finalmente se mudó al edificio en principio. Lo último que conseguirá en su vida será la caída de este malvado edificio y 2 enfermos obsesionados que se cernirán sobre ella. Fred y Rose colgaron a la chica de las vigas de madera con esposas.
Para sofocar los gritos de Abby, cubrieron todo su rostro con cinta adhesiva y le insertaron una pequeña tubería en la nariz para permitirle respirar, para que la chica no muriera de inmediato. Esta vez, la víctima no pudo escapar. Linda murió de asfixia durante 1 hora de tortura en el sótano de la casa en Cromwell. Como siempre, Fred desmembró el cuerpo, se llevó los trofeos y los enterró, pero esta vez en un pozo de inspección debajo del garaje. Días después, la madre de Linda fue por ella, pero presintió que algo andaba mal. Ella era una niña que echamos de la casa recientemente. Más tarde, en el mismo año, 2 mujeres más fueron asesinadas en el sótano, Carol Ann Cooper y Lucy Partington. Ambas fueron recogidas en paradas de autobús, aparentemente para llevarlas a casa. Carol y Lucy fueron secuestradas y brutalmente asesinadas en el sótano de la casa, después de lo cual fueron enterradas en el mismo sótano bajo el piso. En el próximo año, 1974, sus víctimas fueron una estudiante suiza de 21 años, Teresa Siegenthaler, y una huérfana de 15 años, Shirley Hobart. Ambas víctimas fueron recogidas por West en la carretera. Como las anteriores, Teresa y Shirley fueron torturadas hasta la muerte y luego enterradas bajo el piso de la casa. En 1975, Vanita Mott, inquilina de Cromwell 25 durante 2 años, se convirtió en otra víctima de la casa de West. No sospechó de los extraños olores provenientes del sótano, sino se habría ido mucho antes. En abril de ese año, desapareció de la vista de todos sus amigos y familiares, un día antes de su boda. Sin embargo, incluso cuando todos notaron su ausencia, nadie informó a la policía, o simplemente nadie habló de ello entre ellos. Bueno, desapareció y desapareció. Los restos de Vanity estarán bajo el piso en el sótano, de nuevo. Luego, Fred y Rose tomaron un descanso de 3 años. Comenzaron a vivir su mejor vida, llena de abuso físico y sexual, sobre los niños, espontaneidades y negligencias vagas, prostitución y otros desvaríos románticos que estos 2 desechos amaban tanto. En ese tiempo, el hermano de Rose visitó a West. Al principio, él dejó de odiar a su hija y decidió bendecir su matrimonio con Fred. ¿Te parece extraño? No. En realidad, vino porque se enteró de la fortuna de Mandy y quería aprovecharse de ella. Una vez más, esta familia está más allá de la comprensión. En 1978, Fred y Rose tienen una hija llamada Shirley Anna Robinson. Están juntos como socios, y las mujeres se enteran del embarazo casi al mismo tiempo. Rose y Shirley deciden tener y criar a sus hijos juntas como una familia, en una noticia sorprendente. Pero en algún momento, toda esta imagen brillante simplemente se desvaneció. Rose dio a luz a su bebé, después de lo cual mató a Shirley con sus propias manos, quien estaba en su 8º mes de embarazo. Después de lo cual, enterró su cuerpo en el jardín detrás de su propia casa. En su 79º año, Rose perdió a su hijo, el mismo que tanto amaba. Gritar, golpear y odiar durante casi toda su vida. Pero en esa familia, eso era normal. Rose sufrió mucho su pérdida. Y para aliviar el dolor, aparentemente, encontró una solución permanente: suicidarse. Ellison Chambers comenzó a trabajar como niñera para los hijos de West en Cromwell Street, 25 a los 16 años. Poco antes de su 17 cumpleaños, ella desapareció, y los West simplemente añadieron otra tumba a su sótano. Ese mismo año, su hija mayor, Anna Marie, quien estaba harta del abuso constante y la violación de sus padres, huyó de casa. Ahora la hija mayor era Heather, que en ese momento tenía 9 años. Fred y Rose también se volvieron contra ella. Hacían lo mismo que con sus víctimas, pero sin matarlas. Esta constante tortura la niña soportó durante otros 7 años. En la adolescencia, Giselle luchó por encontrar trabajo para poder escapar de casa. Ella solicitó un trabajo como camarera, pero fue rechazada. Rose se enteró de este intento de escape y no dejó que se le escapara de las manos. En 1987, Heather West, la primera hija de Fred y Rose, se convirtió en su última víctima. Al morir, la niña tenía 16 años. Antes de enterrar el cuerpo, Fred le pidió a Steven, su hijo con Rose, que cavara un hoyo en el jardín para un supuesto estante. El chico hizo todo lo que su padre le pidió, y solo 5 años después se dio cuenta de que había ayudado a cavar la tumba de su propia hermana. La desaparición de Heiser fue encubierta, pero las pistas pudieron llevar a la verdad. Mencionaron que la niña obtuvo ese empleo y se mudó allí a trabajar. Eso es todo. Luego algo cerró, y ahí es donde ella vive su vida. Durante los siguientes 5 años, Fred y Rose siguieron viviendo de la misma forma que hasta ese momento. Convirtieron el primer piso de su edificio en un burdel casi completo, frecuentemente encerrando a los niños en el sótano para que no interfirieran con el negocio. Los dibujos infantiles en las paredes fueron hechos por ellos mismos, los niños, para pasar el tiempo y de alguna manera embellecer el sótano gris y desagradable. Se cree que durante este periodo no asesinaron a nadie. Sin embargo, esto se debe únicamente a la falta de evidencia sólida.
En 1992, Fred, según su costumbre, llamó a una de sus hijas por su nombre, Lucía. Cuando la niña lloró al hablarle a su madre sobre esto y solo recibió una respuesta, insistió en ello. Después de eso, Rose ayudó a Fred a hacer esto con Lucía una y otra vez. En una de las ocasiones, el hombre incluso grabó esto en cámara. La niña no habló de esto en la escuela y le contó a una de sus amigas, quien a su vez le contó a su madre. Finalmente, la policía se enfocó en los West. Fred fue arrestado por el asesinato de Louise y Rose por abusar de los niños. Pero esto fue solo el comienzo de la investigación del caso West. Cualquier intento de llegar a sus hijos fue en vano, ya que todos ellos fueron enseñados a no hablar de lo que sucedía en casa. En el año 94, se encontraron los restos de 2 cuerpos desmembrados en el jardín de los West. Fred de inmediato admitió su culpa sobre sus muertes y le indicó a la policía dónde buscar los restos de sus otras víctimas. En el sótano de una casa en Cromwell se hallaron los restos de 9 mujeres. En el jardín de la casa en Middle Street, Charmaine, en la parcela señalada por Fred, se hallaron los restos de su primera esposa, Catherine Costello, y de su amante, Anne McFall. Mientras una de las víctimas de Fred hablaba sobre sus experiencias, otra, Rose, estaba completamente en silencio y trató de convencer a la policía de que ella misma era una víctima. Aunque fue difícil creer en esto, en 1994 se llevó a cabo un juicio en el que Fred fue condenado por 12 asesinatos y Rose por 10. Fred West se suicidó en su celda el 1 de enero, 1995, antes de recibir su sentencia. Más tarde ese año, Rose fue sentenciada a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional, la cual sigue cumpliendo hasta hoy. La historia es simplemente basura. Honestamente, es pura basura. De todos modos, nos veremos mañana. Mañana será el último video de este mes, así que espéralo. A las 20:00 mañana por la noche. Todo el trabajo, amor, resumidamente. Nos vemos, bla.